Hola, hola, ¿me oís? ¿Me oís bien? Rocío, ¿me oís bien? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, gracias a todos, gracias. Bueno, vamos a ver si el doctor Espinosa. Hola, vamos a dar un poquito de tiempo a ver si el doctor Espinosa se puede conectar. Hola, ¿qué tal? Hola, Manel, hola, Carla, Yasmina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis todos bien? Hola. Hola, Carol. A ver si conseguimos contactar con Espinosa, con el doctor Espinosa. Hola, Pablo. Hola, Vero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes, Alex. Hola. Me alegro de verte por aquí, Alex. Me alegro un montón. Bueno, vamos a esperar un poquito más, ¿vale? A ver si conseguimos que... Hola, Key, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Diréis, ¿qué hace esta mujer aquí sola? Pues esperando. Estamos esperando al doctor Gerard Espinosa, que es médico internista en el departamento de autoinmunes del del Hospital Clinic. Ah, mira, Gerard ya está por aquí. Ah, vamos a ver. Hola, Gerard. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú ¿Se me cómo estás? sen- Se te oye muy bien, se me siente, se me siente? se te siente. Perdonar el retraso. Lo Tranquilo, tenía hombre. todo preparado y al final, hostia, se me ha ido Siempre el santo pasa, al cielo. Lo siempre siento. pasa esto, el último Sí, sí, momento. sí, sí, sí. A ver, espérate que te oigo un poquito bajo. Sí, te Ahora, esperamos todo lo que ahora, haga ahora, ahora, ahora. falta. Perfecto, perfecto. Ahora. Sí. Bueno, yo te oigo bien, si yo te oigo bien, entiendo que todo el mundo te oye bien. Muy bien. Bueno, si te parece, había pensado en hablar de varias cosas. Muy bien. Espero no ponerte en ningún compromiso con No. ninguna. No, no, esperemos, esperemos. Y no voy a hacer como la pregunta esta de, ¿tú ves el programa este que preguntan cuánto dinero tienes en la cuenta Hostia. bancaria? Bueno, si es esto como aquel, la otra pregunta es un poquito más comprometida.
Sí, vale, ya sabes de qué te hablo, ¿no? Vale, Vale, vale. vale. No, no iremos por ahí, no iremos por ahí. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, en un principio, si te parece, vamos a presentarte quién eres, cómo Muy has bien. decidido hacerte médico, etcétera, etcétera, y luego ya pasaremos a hablar de la uveitis, pero más de lo que son las enfermedades inmunomediadas que a veces vienen asociadas y como también has estado en primera línea, eh, hablar un poquito del coronavirus, ¿se te Y parece? tanto. Sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Perfecto. Te haré preguntas del coronavirus que a lo mejor a veces no tienen mucha relación con la uveitis, pero bueno, aprovechando Muy que bien. tenemos aquí uno de los valientes que ha estado ahí en Bueno, primera bueno. línea, Muy pues bien. Intentaremos responder. perfecto. Bueno, pues para quien no lo conozca, tenemos aquí a Gerard Espinosa, que es médico internista del Departamento de Autoinmunes del Hospital Clínico de Barcelona, que está indagando un poquito cuando empezaste y tal. Y bueno, por lo que he descubierto, te licenciaste en la Universidad Autónoma de Barcelona, entraste ya a hacer Exactamente. la residencia en el Clinic y ahí has Exactamente. estado en un montón de departamentos que entraste por urgencias, ¿no? Tú ahí Exactamente. a saco. Y en total llevas 22 años en el Clinic. Ni más ni menos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Vamos. De hecho, era, bueno, al acabar la residencia, la mayoría en ese momento, bueno, y aún hoy, ¿eh? La principal salida, una de las principales salidas es el servicio de urgencias del clínico o de donde sea. Entonces, Sí. ya desde mi tercer, cuarto año de residencia ya formaba parte. Trabajaba con los compañeros del servicio de enfermedades autoinmunes, en aquel momento el doctor Font, Sí. y, y ya hacía, digamos, incluso una consulta, la típica consulta del residente del jueves por la mañana. Entonces, bueno, el último año de residencia ya estuve todo el año con ellos. Y cuando se acabó la residencia, que pensaba que, en fin, me iba al paro y tal, pues, bueno, los compañeros de urgencias me hicieron una oferta, yo encantado, porque, en fin, la estaba esperando. Y sí, sí, estuve de médico de urgencias, pues, bastantes años. Primero, bueno, los primeros 6 meses en horario de mañana, Ujú. pero luego haciendo guardias y además haciendo la tesis, los estudios de doctorado y la tesis. La tesis la hacía con los compañeros del servicio de coagulación. Bueno, Ajá. cosas de vasculitis y de síndrome antifosfolipídico y algunas de otras enfermedades que... Y ahí Sí, me sí, parece que va a venir mi segunda exactamente. pregunta, porque es, lo primero es que nos expliques a todos qué es un internista, ¿no? Porque hay muchísimas, claro, hay muchísimas especialidades, ¿no? Soy oftalmólogo, Claro, vale, la vista. claro, Soy traumatólogo, vale, los huesos y tal, pero ¿qué hace un internista? Y ya, mira, de hecho, ¿y por qué te metiste en este claro, embolado? O sea, ¿qué te claro, llamó? claro. Claro, yo desde que estudié la carrera me interesaban, no, en fin, me gustaban mucho estas enfermedades, digamos, inmunomediadas o las enfermedades autoinmunes. Entonces, en España hay bueno, hay varias especialidades a partir de las cuales uno se puede dedicar a esto. Una de ellas es la reumatología y otra de ellas es la inmunología clínica. Entonces, y otra de ellas, evidentemente, es la medicina interna. Es verdad que definir, digamos, el internista es un poquito difícil. Sería como el médico generalista del hospital, ¿de Ujú. acuerdo? De manera que el internista, digamos, es el que cuando nadie sabe qué tiene el paciente, es al que le derivan al paciente, básicamente, ¿no? O Vale. pacientes que tienen más de una enfermedad, ¿no? Es decir, los endocrinos, digamos, los especialistas en endocrinología tratan muy bien la diabetes. Pero si el paciente es diabético, hipertenso, padece del corazón y además tiene una bronquitis crónica, una posibilidad, en lugar de que lo vean 4 especialistas, es de que lo vea el internista. Ujú. Entonces, en este sentido, las enfermedades autoinmunes, como seguramente muchos de vosotros sabréis, son enfermedades que tienen múltiples caras, ¿no? Tienen un carácter que se llama sistémico y esto quiere decir que pueden afectar a múltiples territorios o múltiples órganos. Entonces, es verdad que algunas de ellas afectan específicamente a algunos órganos, como puede ser, yo qué sé, pues el riñón, o como puede ser el pulmón, o como puede ser la piel, y por tanto habrá dermatólogos que se dediquen precisamente a estas enfermedades, o algún nefrólogo también que se dedica y la lleva muy bien estas enfermedades, pero en aquellos pacientes, digamos, que son más sistémicos, en que están afectados varios órganos a la vez, pues el médico internista y también el reumatólogo o el inmunólogo clínico se puede hacer cargo de ellos.
Entonces, bueno, la residencia la hice en el Hospital Clínic porque, entre otras cosas, había dentro del Servicio de Medicina Interna gente dedicada a enfermedades autoinmunes desde hacía bastante tiempo y la idea era, bueno, un poquito subespecializarme en este apartado, ¿no? En este tópico. Y entonces, bueno, me ha quedado bastante claro porque, Uh-huh. pero aún así quería preguntarte, entonces, ¿cuándo derivamos internista? ¿Cuándo es un reumatólogo? O sea, porque normalmente las uveitis se nos deriva o nos llevan un reumatólogo o un internista. Y Sí. luego, ¿también os hacéis cargo de las uveitis que son infecciosas o las infecciosas ya van por otro lado? Mira, esto depende un poquito de cada servicio y de cada unidad de cómo esté montada. Y en España hay muchas unidades en las que los oftalmólogos, digamos, trabajan conjuntamente, o bien con internistas, o bien con reumatólogos, o bien con incluso inmunólogos clínicos. Entonces, esto depende del funcionamiento, digamos, de cada servicio. Y estas tres especialidades, si trabajan conjuntamente con el oftalmólogo, son capaces de llevar perfectamente los pacientes con uveitis, probablemente más aquellas uveitis inmunomediadas. En nuestro caso particular, por ejemplo, las uveitis infecciosas, trabajamos conjuntamente con los compañeros de infecciones. Es evidente que algunas de las infecciones más frecuentes que causan uveitis y que el oftalmólogo es capaz ya de diagnosticar, probablemente nunca van a llegar a un compañero de infectología o de enfermedades infecciosas porque va a ser el mismo oftalmólogo quien las va a tratar. Por ejemplo, la toxoplasmosis o el citomegalovirus o incluso las infecciones herpéticas que causan ciertos tipos de uveitis. Entonces, infecciones que pueden ser más difíciles de llevar o que requieren incluso de un ingreso hospitalario con tratamiento endovenoso, en estos casos sí que juega un papel importante el infectólogo. Entonces, con el doctor Adán, que es el jefe, digamos, de la unidad de uveitis del Hospital Clínico, siempre decimos lo mismo, y es que creemos que los pacientes no son de nadie. O sea, los pacientes no son del internista, los pacientes no son del infectólogo o del reumatólogo o del inmunólogo clínico, sino que los pacientes son del médico que está interesado y que le gusta esa parte, digamos, de la medicina o de las enfermedades que el paciente presente. Y básicamente comento esto porque los pacientes con uveitis, y esto lo sabéis, vamos, mejor vosotros que no nosotros, es que las uveitis son unas enfermedades crónicas y que no es aquello de dar un tratamiento 10 días y el paciente se cura de la uveitis y desaparece, sino que en la mayoría de los casos las uveitis se convierten en procesos crónicos, que la misma enfermedad puede provocar algunas complicaciones y luego están todas las complicaciones derivadas del tratamiento que usamos, ¿no? Los diferentes tratamientos que usamos, sobre todo en las uveitis, digamos, inmunomediadas. Entonces, por eso creo que es muy importante que la gente que se dedique a esto le guste y, digamos, sea capaz de afrontar el manejo de los pacientes crónicos, que son la mayoría, digamos, de los pacientes con uveitis. En la semana pasada que estuvimos hablando con Alfredo, Sí. claro, yo me interesé porque se había interesado por las uveitis, ¿no? Porque por lo que conozco hasta ahora es de las partes más complejas que hay dentro de la oftalmología. Además, fui invitada a un webinar en el que se planteaba un caso y luego ver cómo se plantea el caso. Era como un cluedo, ¿no? Era como vamos a descubrir las piezas, cada cosa en su sitio, cada no sé qué, entonces esto es como muy complejo. Y entonces Alfredo nos dijo que el que se dedicaba a la uveitis en oftalmología era aquella persona que te quería conocer continuamente, ¿no? Que tenía mucha, la palabra que utilizó fue mucho interés, me sale en catalán, mucho neguit, ¿sabes? Sí, 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 digamos que sí. sufre con los pacientes. Sí, 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 y que siempre estaba buscando y que no se quedaba conforme con las cosas. Y por lo que Sí. veo, un internista de por sí ya, ¿no? Y más en vuestro caso, que en las uveitis la mayoría son o no clasificadas o muchas veces idiopáticas. Entonces tú te encuentras, supongo que en tu consulta, la mayoría de las consultas es, vale, el oftalmólogo ya ha diagnosticado que tiene una uveitis. Ahora me toca a mí, ¿no? A Claro, ver, ¿de dónde claro. viene todo Sí, esto? sí, sí, sí. Mira, sí, hemos empezado la conversación haciendo un poquito de historia, Sí, digamos, y vamos a seguir haciendo historia. Yo os perfecto. he de confesar que el tema de la uveitis, en principio, bueno, pues no era una de las cosas, digamos, que me había
interesado ni mucho menos, cuando yo empecé a dedicarme a esto de las enfermedades autoinmunes. Entonces, esto de la uveitis, digamos, me tocaba tangencialmente porque en el hospital clínico, bueno, por aquellas cuestiones de la vida de estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, empecé a llevar los pacientes con enfermedad de Behçet. ¿De acuerdo? Hasta ese momento los llevaba un internista del hospital, el internista se dedicó a otra cosa, el doctor Alfonso López Soto, junto con el doctor Font, y bueno, estos pacientes pasaron a mi consulta. Entonces, como sabéis vosotros, ¿no? Buena parte, digamos, de los pacientes con uveitis o que se ven en una unidad de uveitis acaban con el diagnóstico o tienen el diagnóstico de enfermedad de Behçet. Y entonces, por ese camino, digamos, yo entré en contacto con Alfredo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta hace ya, bueno, bastantes años, no sé si los que no conozcáis el clínico, digamos, el servicio de oftalmología está colocado, digamos, o está situado físicamente fuera del hospital, debido a que ha crecido y a que el aparataje que utilizan es, digamos, voluminoso y la necesidad de consultas y el número de pacientes, se decidió en su momento trasladar el servicio de oftalmología a otro hospital de Barcelona, que es el Hospital Casa Maternitat. Entonces, claro, esto nos provocaba un problema y es que yo veía a los pacientes con Behçet, con enfermedad de Behçet en el clínic y los pacientes con Behçet y uveitis se veían en la maternidad. Y esto, digamos, a nivel de funcionamiento no era demasiado práctico ni para nosotros los médicos ni, por supuesto, para los pacientes, porque tenían que ir a ver a Alfredo, me tenían que venir a ver a mí, yo luego llamaba a Alfredo, Alfredo me llamaba a mí, ojo, cuidado, porque este paciente, visto el ojo, tal y cual, ¿no? Hasta que llegó un momento que Alfredo, con muy buen criterio, decidió que esto no podía seguir así y que, digamos, siguiendo un poquito la estela de otras unidades, incluso en España, que llevaban mucha más experiencia que nosotros y sobre todo a nivel de Europa, decidió crear esta unidad de uveitis y es trasladar, digamos, a un especialista en oftalmólogo a su lado, digamos, o puerta con puerta, y que en el mismo día el paciente, digamos, fuera visitado por el oftalmólogo y fuera visitado por el no oftalmólogo. De esta manera ahorrábamos visitas, le ahorrábamos al paciente ir de un sitio para otro y en una misma visita se podían decidir tratamientos y se podían decidir experiencias, digamos, o maniobras diagnósticas, ¿vale? Entonces, claro, de golpe y porrazo yo me veo tratando y diagnosticando uveitis o intentando diagnosticar uveitis. Y he de confesar que yo al principio, en fin, me pareció esto y aún me lo sigue pareciendo y se lo comento a Alfredo, bueno, a veces un mundo bastante complicado. Desde el punto de vista, yo diría incluso más diagnóstico que no desde el punto de vista de tratamiento. Afortunadamente los tratamientos han mejorado muchísimo y estamos acostumbrados a usar los tratamientos en uveitis porque antes los hemos usado en otras áreas de la medicina, sobre todo, por ejemplo, la reumatología, ¿no? Pero desde el punto de vista diagnóstico, yo aún, cada vez que voy a la consulta, pues, en fin, hay pacientes que ponerles, digamos, la etiqueta de idiopática o no clasificada, pues nos da reparo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del internista, que estamos muy acostumbrados a acabar con un diagnóstico certero, ¿no? Porque hay una prueba de laboratorio, porque hay una biopsia, o porque hay un cultivo positivo, o porque hay una prueba más objetiva. Entonces, sí, es verdad. El diagnóstico de las uveitis es muy, muy, muy difícil, muy difícil, muy complejo. Porque muchas veces os encontráis que los tratamientos, por lo que estás explicando, que los tratamientos funcionan porque ya se tienen experiencias en otras enfermedades mucho más comunes que son también inflamatorias y entonces funcionan los diagnósticos, o sea, funcionan los tratamientos, pero porque sabéis que funcionan, pero no porque Claro. realmente digáis Sí. es esto y viene de aquí, ¿no? Sí. Claro, y entonces a la hora de decidir poner al paciente en uno u otro tratamiento, claro, tenemos que sopesar de manera muy importante los riesgos y los beneficios. No estamos hablando de dar un paracetamol, no estamos hablando de dar aspirina, estamos hablando de dar corticoides, de dar inmunosupresores, de dar tratamiento biológico y, por tanto, hombre, tenemos que estar seguros, digamos, de que la patología que tenga el paciente o que el tratamiento no va a ser contraproducente para la patología que tiene el paciente, ¿no? Entonces, una cosa que quería comentar es que en la unidad de uveitis, y esto, digamos, lo tenemos muy claro, es que el que lleva la voz cantante y el que manda, digamos, es el oftalmólogo. Yo me creo lo que me dice el doctor Adán, o lo que dicen sus compañeros, ¿no? Cuando ven al paciente. Me creo en el sentido de que si el doctor Adán me dice que aquello puede ser un Behçet, aquello puede ser una sarcoidosis, aquello puede ser una enfermedad inflamatoria,
En fin, es, digamos, la información más objetiva que tengo de lo que le pasa en el ojo a aquel paciente. Entonces, mi función es, bueno, hacer de internista en este caso, ¿no? O de reumatólogo, de inmunólogo clínico, el que sea el experto en oftalmólogo, hacer una historia clínica y una exploración física adecuada y a partir de aquí pedir o no pedir pruebas en función de lo que nosotros encontramos en la consulta y sobre todo de lo que me ha dicho antes el compañero de oftalmología, ¿no? Pues Entonces, mira, es justo lo que te va a preguntar ahora. Justo, o sea, en plan, supongo que el oftalmólogo es la guía porque, sobre todo por la experiencia y porque tiene las pruebas en imagen, dependiendo de qué aparece en esa imagen, ese ojo, puede más o menos orientarte hacia dónde ir. claro. Alfredo nos explicó todas las pruebas que se nos hacen ocularmente, las angiografías, las OCTs, fondos de ojos, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la otra puerta, ¿no? Que picamos y ¿cuáles son esas pruebas diagnósticas complementarias que Claro. más comúnmente se hacen? Pues mira, esto es uno de los temas que aún continúa suscitando un poquito de, no polémica, pero sí estudios que van apareciendo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor estrategia diagnóstica en pacientes que tienen una uveitis diagnosticada por el oftalmólogo, ¿no? Entonces, uno se puede plantear el tema, yo siempre que hablo de esto, se puede plantear el tema de dos maneras. Todos los pacientes que entran en la consulta de uveitis se les hace todas las pruebas diagnósticas, análisis, radiografías, serologías, tags, en fin, etcétera, etcétera, análisis inmunológicos, o bien solo lo hacemos en aquellos pacientes que después de hacer una historia clínica y una exploración física, pues tienen algún síntoma en los que nosotros podemos decir, ostras, pues esto orienta hacia una cosa o hacia otra. Está claro que ante estas dos estrategias probablemente estaremos todos de acuerdo que lo mejor es la primera, es decir, no se nos va a escapar ningún paciente. ¿Pero esto qué quiere decir? Que sometemos al paciente a una serie de exploraciones y de técnicas diagnósticas que probablemente muchas de ellas van a ser futiles, es decir, no nos van a dar ningún tipo de información. Claro, la segunda sería más selectiva. El problema es que si solo hacemos técnicas diagnósticas en aquellos pacientes que nos cuentan algún síntoma más asociado a su uveitis, es decir, pues yo qué sé, fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal, diarreas, dolor en las articulaciones, vamos a dejar de diagnosticar una gran parte de pacientes en las que el ojo es la primera manifestación de una uveitis. Y esa uveitis puede estar provocada por una enfermedad más sistémica o más general. Entonces, no nos ponemos de acuerdo en qué estrategia diagnóstica es la mejor. Y, de hecho, no es que no nos pongamos de acuerdo, sino que probablemente lo mejor es individualizar a todos los pacientes. Es decir, el diagnóstico de uveitis lo hace el oftalmólogo. Al oftalmólogo, además, desde nuestro punto de vista o desde nuestra perspectiva, se le tiene que pedir, muy bien, no me digas solo que tiene una uveitis, sino qué tipo de uveitis, si es anterior, si es posterior, si es crónica, si es aguda, si afecta a un ojo, si afecta a los dos ojos, y dime desde tu punto de vista qué diagnóstico diferencial propones. Es decir, pues este ojo tiene aspecto de sarcoidosis, este ojo tiene aspecto de enfermedad de Behçet, este ojo tiene aspecto de coroidopatía de Birschoff, tiene aspecto de Vogt-Koyanagi-Arada, y yo con esta información y con la historia clínica y la exploración física pido o no pido pruebas diagnósticas. Porque una cosa que se tiene que tener muy en cuenta es un axioma que en medicina siempre funciona y en uveitis especialmente, y es que quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Es decir, si empezamos a hacer muchas pruebas y esas pruebas nos hacen hacer más pruebas y el hallazgo de esas pruebas nos hacen hacer más pruebas, probablemente someteremos al paciente a toda una serie de test diagnósticos que igual no tienen absolutamente nada que ver con su problema ocular. ¿De acuerdo? Claro. Y te puedes encontrar a lo mejor con muchos datos que luego no te lleven a ningún sitio. Exactamente, que son difíciles de valorar en un paciente que tiene una uveitis y que, por ejemplo, no tiene ninguna sintomatología más. ¿De acuerdo? Por eso decía que el diagnóstico de la uveitis a veces es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Y el otro problema que hay es que el paciente con uveitis se puede presentar de una manera, en una primera valoración oftalmológica y del experto en oftalmólogo puede ser que no lleguemos a un diagnóstico establecido, pero que 6 meses más tarde o 3 meses o un año más tarde empiecen a aparecer síntomas de aquella enfermedad que provoca la uveitis y que en aquel momento determinado, en la primera valoración, no dio la cara, ¿no? Entonces, esto también se lo decimos a los pacientes. Mire, el diagnóstico de usted es una uveitis de tal tipo no clasificada,
pero puede ser que en el curso de la evolución aparezcan síntomas o aparezcan datos en los análisis que nos hagan pensar en una enfermedad que en este momento no ha dado la cara. Entonces, podemos pensar que la uveitis, esto es algo que yo siempre me he preguntado, ¿eh? Podemos pensar que la uveitis entonces es una enfermedad secundaria, es decir, que va ligada a una enfermedad más grande o más compleja o más común o más... Pues mira, en el 50-60% de los casos, dependiendo de las series, existe una causa justificada. Y a grosso modo diríamos que las uveitis son de 4 tipos. O son infecciosas, y en este caso sí que tenemos pruebas objetivas a través de serologías o a través de cultivos que tienen su tratamiento antibiótico o antiviral. Las causas, digamos, inflamatorias, enfermedad de Behçet, sarcoidosis, las ligadas a vasculitis sistémicas, a enfermedades autoinmunes sistémicas, a espondiloartropatías, es decir, a enfermedades reumatológicas. Entonces, se pueden presentar de 2 maneras, o un enfermo que ya tiene un diagnóstico y que se afecta al ojo, o que el ojo incluso sea la primera manifestación de una enfermedad más general. Y luego hay 2 grupos más que son podríamos decir, lo que se llaman los síndromes primariamente oculares, que son pacientes que tienen una uveitis que probablemente es de causa inflamatoria, pero que solo afecta al ojo y que no tienen nada más, como podría ser el Birschoff, la choroidopatía de Birschoff, por ejemplo, en que no hay, digamos, una manifestación general de la enfermedad. Y finalmente un grupo que son el 20-30% en que les hacemos, digamos, de todo, entre comillas, y que no llegamos a ningún diagnóstico, y que son las no clasificadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se intenta en la unidad es que mediante, digamos, no el mínimo número de test diagnósticos, pero sí no sometiendo al paciente a exploraciones fútiles, encuadrar a ese paciente en las infecciones, en las ligadas a enfermedades sistémicas o en estos síndromes primeramente oculares, y que el número de pacientes que sean, digamos, no clasificados sea el menor posible. Pero entonces, puede ser estas que sí que están, que son, digamos, que la primera aparición es la uveitis, pero que realmente están ligadas a otras enfermedades, ¿Sí? como la espondilitis anquilosante y todas estas. ¿Cuánto, es decir, te puede salir la uveitis como primera evidencia, y es posible que no salga nunca, no se despierte nunca la enfermedad, digamos, con la que va asociada, ¿no? Porque si hacemos un tratamiento, entiendo que el tratamiento también valdrá para la otra enfermedad. Es Y a lo posible. mejor es posible que nunca sepamos Sí. que a lo mejor un paciente de uveitis tiene una espondilitis, porque Sí. no habrá hecho nunca esa manifestación, ¿no? Sí, es posible, es posible. De todas maneras, también es verdad que esta situación, en el caso de la espondilitis, no es muy frecuente tampoco. Bueno, he dicho Pero espondilitis, sí, no sé por qué. sí, pero podría llegar a ser, ¿eh? Por ejemplo, en el caso del Behçet es raro que un enfermo que tenga un ojo, una uveitis posterior con muchas características de Behçet, al interrogatorio no diga que haya tenido alguna afta oral, alguna úlcera oral en algún momento de su evolución, ¿no? Pero bueno, puede darse el caso. Pero más o menos, ¿hay algún promedio? ¿Hay algún estudio que se haya...? No, hay algunas que pueden venir enseguida, algunas pueden tardar un año, dos o nunca, ¿no? Yo diría que hay algunas enfermedades en las cuales el ojo puede ser la primera manifestación, pero no es lo más frecuente. Por ejemplo, en enfermos con Behçet, en enfermos con sarcoidosis, esto de la primera manifestación también es relativo, en el sentido de es la primera manifestación que hace que el paciente vaya al médico. Otra cosa es que luego en el estudio veamos que tiene otros signos de sarcoidosis, pero que eran silentes, digamos, es decir, que no le habían dado ningún tipo de clínica y que ya tiene la enfermedad desde hace bastante tiempo. Qué complejos todos. Sí. Muy complejo, muy complejo. Muchísimo. Sí. Entonces, ¿qué tratamientos y qué seguimientos? O sea, os llega a la consulta, habéis hablado con el oftalmólogo, más o menos habéis hecho unas pruebas. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes que se suelen utilizar o
qué tipos de seguimientos requieren este tipo de pacientes, todos requieren lo mismo. Claro, esto va a depender fundamentalmente del tipo de uveitis y de la enfermedad asociada, ¿no? Si nos ponemos básicamente digamos, en aquellas enfermedades o en aquellas entidades en que la uveitis es lo principal y dejando de lado probablemente las infecciosas, porque estas, digamos, van un poquito aparte en el sentido de que la mayoría de las veces con el tratamiento antibiótico o antiviral o antiprotozoario específico se acaban solucionando. En las uveitis que podríamos decir inmunomediadas, es decir, relacionadas con procesos inflamatorios o relacionadas con una respuesta inflamatoria alterada, los tratamientos, hay algunos de estos que los estamos utilizando desde hace muchos años y no somos nada originales. Los corticoides y los inmunosupresores. Los corticoides que están tan denostados y que son tan malos, tan malos, tan malos y que son horribles por los efectos secundarios, sin embargo, tienen una rapidez de acción muy importante y que muchas veces ante brotes explosivos de uveitis son los que mejoran rápidamente al paciente, ¿no? Entonces, el segundo escalón y en algunos tipos de uveitis, incluso ya como primera línea a los corticoides, asociamos los inmunosupresores, que son tratamientos que en definitiva lo que buscan es bajar un poquito la respuesta inflamatoria del organismo. Hasta hace unos años, estos inmunosupresores, que también están utilizados, por ejemplo, en el mundo del trasplante para evitar el rechazo, son o eran, digamos, poco selectivos a nivel de su mecanismo de acción, ¿no? De aquí que cuando empezamos un tratamiento inmunosupresor, pues vale la pena al paciente hacerle análisis de sangre para ver que no le bajen las defensas, para ver que no haya alteración a nivel del hígado, para ver que no haya alteración a nivel del riñón. ¿Por qué? Porque estos tratamientos inmunosupresores no solo, digamos, van contra aquellas células que consideramos malas, entre comillas, que provocan la inflamación, sino que también se cargan o potencialmente se pueden cargar a las células normales del organismo, las células blancas, los hematíes, las células rojas de la sangre, las células del hígado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, cuando empezamos un tratamiento de este tipo, al principio las visitas son un poquito más seguidas desde nuestro punto de vista, en el sentido de ver la tolerancia al tratamiento y hacer los análisis pertinentes para ver cómo es, bueno, si bajan las defensas o si hay algún tipo de complicación. En los últimos años, o ya desde hace años, el tratamiento ha cambiado un poquito con la aparición de los tratamientos biológicos. ¿Qué quiere decir tratamiento biológico? Son tratamientos que son mucho más selectivos en su mecanismo de acción. Es decir, no pegan, digamos, una perdigonada y tocan a muchas células, digamos, del organismo, sino que van selectivamente contra moléculas, contra proteínas, la mayoría de las veces, que intervienen en esta respuesta inflamatoria. ¿Cuál es la ventaja? Que probablemente el perfil de efectos secundarios es mucho mejor, ¿vale? Pero todo y así se necesita hacer también visitas de seguimiento, ¿no? Sobre todo para ver la tolerancia y para también hacer análisis, pues bueno, para ver que no haya, digamos, ninguna complicación en relación con el uso de estos tratamientos biológicos. Es decir, las uveitis, dejando de lado, digamos, las infecciosas, la mayoría del resto de las uveitis van a ser afectaciones crónicas, y esto va a querer decir visitas, digamos, seriadas. La periodicidad de las visitas va a depender de si el paciente está en un periodo estable, de si el paciente está en un brote y de si se inicia o no se inicia tratamiento inmunosupresor con corticoides o tratamiento biológico. Tenemos pacientes en la consulta que a veces los vemos cada 6 meses. ¿Por qué? Bueno, porque están estables, el ojo está inactivo, la medicación hace bastante que la llevan y ya sabemos que aquella dosis es correcta, con lo cual probablemente solo con hacer las visitas cada 4 o 6 meses es suficiente. Aparte de frustrante, que lo sé porque conmigo me lo has dicho muchas veces, que a veces te frustra un poco, cuando los tratamientos no funcionan, ¿qué pasa? Aparte de Cuando, frustraros, ¿a dónde Sí, sí, vamos, sí, no? sí, sí. Cuando los tratamientos no funcionan, la verdad es que, como tú dices, es un poquito frustrante. Y en este momento, pues bueno, nos sentamos con Alfredo, con los compañeros de oftalmo, incluso con los compañeros también de reumatología y, bueno, revisamos el caso de arriba abajo por si se nos ha pasado alguna opción diagnóstica que no hemos contemplado o ver bien los tipos de tratamientos que se han hecho, las dosis de los tratamientos que se han hecho, si ha habido algún problema de intolerancia, qué tipo de intolerancia y ver bien por qué hay pacientes que no responden de forma adecuada al tratamiento. Hombre, yo diría que
con los tratamientos biológicos, la verdad es que el número de pacientes que no llegan a responder, digamos, ha bajado de forma, yo diría, drástica. Pero es verdad que aún hoy en día, pues, bueno, tenemos pacientes que o necesitan dosis de tratamientos inadecuadamente altas o es verdad que han pasado por varias líneas de tratamientos, tanto convencionales como incluso biológicos, y que no acaban de responder. De esto se habló mucho, bueno, yo lo he hablado, bueno, para quien no lo sepa, Gerard también es mi, es mi médico y entonces yo a él le he preguntado muchas veces porque siempre tenemos los pacientes de qué podemos nosotros hacer también, ¿no? ¿Qué puedo hacer para encontrarme mejor, para no estar tan cansada, para no tener tantos dolores, para no tener brotes? Y ha surgido muchas veces esta pregunta, ya la han puesto aquí, de hecho, surgió el otro día, la alimentación, el estrés, ¿hay algo que podamos cambiar en nuestra dieta? Realmente los alimentos antiinflamatorios, llamados así creo que son los lácteos, algunos tipos de carnes, el gluten, eh, ¿realmente la microbiota afecta tanto a los procesos inflamatorios? Mira, yo diría que a día de hoy no hay ningún estudio que haya valorado de forma global o de forma correcta qué papel juega la alimentación en los procesos inflamatorios. No solo las uveitis. Yo, como he comentado al principio, me dedico a las enfermedades autoinmunes y es verdad que se han publicado y últimamente con el tema de la microbiota se está publicando mucho en relación con el efecto que cierto tipo de dietas o cierto tipo de alimentos pueden tener en el proceso inflamatorio y en la evolución de estas enfermedades. La verdad es que más allá de recomendar una dieta en nuestro ámbito mediterránea, yo creo que todo lo demás, utilizando el sentido común, se puede recomendar. Pero el grado de evidencia, digamos, de los estudios que hay detrás de esto es bajo. Dicho esto, probablemente en los siguientes meses y quizás en los siguientes años vamos a ser testimonios de los resultados que se están haciendo en todos los estudios de la microbiota intestinal. Y sí que es verdad en esto que cada vez hay más evidencia que probablemente la flora intestinal, esto que se llama la microbiota intestinal, tiene un papel muy importante en la respuesta inflamatoria. Y esto, por ejemplo, podríamos decir, el paradigma de esto es precisamente la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La colitis ulcerosa y sobre todo la enfermedad de Crohn. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Pues probablemente van a ser, digamos, seguramente las primeras en las cuales probablemente va a haber más evidencia del papel que la flora intestinal puede jugar en el proceso inflamatorio de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades inflamatorias. A partir de aquí, que ciertos alimentos restringiendo el consumo o aumentando el consumo de otros puede alterar la flora intestinal de manera que la microbiota tenga un fenotipo, digamos, un carácter más antiinflamatorio, más proinflamatorio, yo personalmente creo que estamos un poquito lejos aún de poder recomendar esto. Pero que cada vez hay más evidencias de que la flora intestinal, la microbiota intestinal, pueda jugar un papel muy importante en estas enfermedades, probablemente es así. Con esto, claro, el problema es que lo ideal sería estudiarla en el momento del diagnóstico, porque estudiarla un poquito más allá, cuando el paciente ya ha recibido tratamiento, tampoco sabemos si lo que encontramos es fruto de la enfermedad o fruto del tratamiento que nosotros le estamos dando. Y además, el estudio de la flora intestinal está ligado a múltiples variables. Una dieta vegana, una dieta vegetariana, una dieta sin carne, el tomar, por ejemplo, omeprazol, el tomar o el haber tomado 3 meses antes de la recogida de la muestra un antibiótico para un dolor de muelas puede alterar, digamos, esta flora intestinal. Con lo cual, diríamos que los estudios probablemente se tienen que hacer primero en modelo animal, en ratones de laboratorio, y a partir de aquí intentar extrapolar el resultado de estos estudios en humanos. Pero, vamos, soy de los convencidos de que probablemente la flora intestinal juega un papel fundamental en la respuesta inflamatoria del organismo.
Bueno, yo tengo que deciros a todos que yo probé, porque hablé con Gerard, me dijo, pruébalo, no vas a perder nada. Yo he probado muchas dietas y ninguna me ha funcionado. He seguido haciendo brotes, pero sí que con lo que más he notado ha sido con dejar los alimentos procesados, es decir, que todo Ujú. lo que como sea lo más natural posible. Hay personas, hay pacientes que te dicen, pues yo he dejado el gluten y estoy muchísimo mejor. Y lo mismo Yo, nos pasa un poco con el estrés, ¿no? El sí, sí, estrés sí, sí, tampoco yo, se puede demostrar, pero sí, casi sí. todo el mundo con el que habla en épocas de estrés tiene Claro, brote. claro. Yo en estas situaciones, cuando los pacientes me planteáis estas situaciones, yo intento no ser talibán. Es decir, yo siempre, no, no, es verdad, siempre, lo que Sí, sí, lo que os digo es con sentido común. Es decir, lo que no puede ser es que la dieta que vayas a hacer vaya a ser contraproducente. No ya para la uveitis en este caso, sino, bueno, para el normal funcionamiento del organismo, ¿no? uh-huh. Entonces, hombre, dejar los lácteos, por ejemplo, o dejar los alimentos procesados, yo creo que en fin, entra dentro del sentido común de que probablemente mal seguramente no nos va a hacer, al revés, probablemente dejar los alimentos procesados y comer todo de forma más natural es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Tengas o no Seguramente, ¿no? tengas una Claro, enfermedad claro. inflamatoria, Que ¿no? esto mejore, digamos, el curso de la uveitis, yo creo que aún estamos lejos, digamos, de poder confirmarlo. Y en cuanto al estrés, como comentábamos, Hmm. hay algún estudio en uveitis que yo conozca, no me suena, pero en enfermedades, en otro tipo de enfermedades inflamatorias, sí que existe algún estudio en que relacionan la situación de estrés tanto con el curso evolutivo, es decir, con la aparición de brotes, por ejemplo, en lupus o en otras enfermedades inmunológicas o autoinmunes, como con el debut de la enfermedad. Hace unos meses se publicó en una revista un metaanálisis, que es un metaanálisis, lo que hacen los metaanálisis es recoger, digamos, los resultados de muchos estudios que han mirado una misma cosa. Entonces, el metaanálisis este acababa concluyendo que sí, que el estrés, digamos, podía influir negativamente en el desarrollo o en la aparición de enfermedades inflamatorias en general, ¿no? Entonces, bueno, una de las recomendaciones que hacemos en la consulta es, bueno, cogerse la vida lo mejor posible o intentar, digamos, estar lo menos estresado posible, ¿no? Dicho esto, bueno, todos tenemos en la consulta pacientes que, yo qué sé, se dedican a la bolsa o son abogados o, bueno, cualquier trabajo con mucho estrés y que en cambio, bueno, vienen a la consulta y aparentemente están bien, ¿no? Seguramente hay una base individual de cada uno de cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Que probablemente influyen en el desarrollo de la enfermedad o en el curso evolutivo de la misma. Que a lo mejor hay predisposiciones que no se pueden estudiar, Seguramente, ¿no? Son seguramente. variantes que a lo mejor no se pueden estudiar Sí, y... sí, seguramente. Em, También te quería preguntar sobre el embarazo, Uh-huh. porque Gerard también acompaña a las mujeres que se quedan embarazadas durante, trabajan en, también hay un equipo multidisciplinar, ¿no? Digamos, de entre ginecología e internista. Exactamente. Las mujeres que tienen uveitis y que están en tratamiento pueden quedarse embarazadas, pueden tener un embarazo normal, pueden Uh-huh. parir normal e incluso Uh-huh. pueden dar lactancia, o sea, pueden dar Exactamente, pecho. exactamente. En esto lo importante es decirle al médico los deseos de quedarse embarazada. Entonces, el médico lo que ha de valorar es el riesgo que el embarazo tiene en esa paciente en particular. Y el riesgo va a depender fundamentalmente del tratamiento que está llevando en ese momento. Pensad que algunos de los tratamientos que usamos no se pueden utilizar durante el embarazo por los riesgos que conlleva en el feto. Y también depende fundamentalmente de la situación clínica de la paciente, ¿no? Si en aquel momento está en brote, pues probablemente lo mejor No es un buen momento. no sería el mejor momento, ¿no? Si la paciente lleva 6 meses, 12 meses con una uveitis absolutamente estable, con dosis bajas de tratamiento y además con un tratamiento que es absolutamente compatible con el embarazo, en principio no debería tener mayores problemas. La verdad es que hay pocos estudios, muy pocos estudios de pacientes con uveitis embarazadas para ver, digamos, la relación, digamos, o el riesgo de que aquel embarazo pueda tener sobre la evolución de la uveitis, ¿no? Sobre el brote de la uveitis. Por ejemplo, en enfermos con Behçet hay algún estudio, en enfermos con sarcoidosis hay algún estudio. La verdad es que son pocos. Y en líneas generales,
el embarazo en las uveitis no debería alterar el curso natural de la enfermedad. Porque puede ser que las enfermedades, la uveitis, al ser un proceso inflamatorio, que nuestras defensas estén un poco locas, ¿no? Y nos ataquen a nosotros mismos, puede ser que esto nos provoque de manera directa o indirecta una infertilidad y que haya un rechazo y haya problemas también de que se asiente, ¿no? Que a lo mejor no hay De que problemas de implante. fertilidad, pero no llega a implantar nunca el embrión. Sí. ¿Esto es posible? Es posible, es posible, es posible. De hecho, hay, digamos, dejando de lado, digamos, lo que son las uveitis, hay mujeres que con fallos recurrentes de implantación, que se llama, que no tienen problemas para quedarse embarazadas, pero sí para que se produzca la implantación y el embarazo siga su curso. Y hoy en día existen evidencias de que algunos fallos recurrentes de implantación también tienen su base autoinmune o su base inflamatoria. Es posible que algunas pacientes con uveitis, en este background, digamos, en esta base inmunológica, tengan también problemas de fallos recurrentes de implantación. Y el otro problema que puede haber es que algunos tratamientos, si bien no están contraindicados con el embarazo, sí que pueden de alguna manera alterar o dificultar esta implantación. Y algunas veces hemos tenido algunos casos de que bajando la dosis un poquito de la medicación, el embarazo tira para adelante. Podría ser, podría ser. ¿Y en hombres? Y en Conocemos hombres, de la mujeres, verdad, pero los sí, hombres sí, también sí. tienen un papel. En hombres, la verdad es que estudios, digamos, bien hechos no hay en el sentido de tener la uveitis y ser infértiles, ¿no? En ese sentido. Sí que hay bastante más información acerca del tratamiento. Y aunque con menos, digamos, peso que en el caso de las mujeres, lo mismo que sirve para las mujeres también sirve para los hombres en cuanto a teratogenicidad o problemas de tomar o no tomar la medicación en el momento de que quieran ser padres. Mira, una chica acaba de preguntar una cosa, voy a intentar Sí, contestarle con lo que me dijeron a mí, corrígeme si sí. es correcto, ¿eh? Ha dicho que si durante el embarazo pueden haber brotes, o sea, el hecho de quedarte embarazada. Yo cumplí lo que a mí me dijeron, y es durante el peligro lo tenía en los primeros trimestres, tanto en el primer trimestre de embarazo como en el primer trimestre de posparto, que es precisamente donde hice un brote que tuve afectación macular. Pero el resto de embarazo, la verdad es que es súper bien. Y se ve que esto es lo normal, ¿no? Que es, Sí. hay un cambio hormonal en el primer trimestre, que es el que puede dar un brote, al Sí. igual que cuando has parido, en ese primer trimestre vuelve a haber como otro cambio hormonal. ¿Es así? En líneas generales, sí. En líneas generales, sí. Depende un poquito también de lo que comentábamos antes, de las enfermedades asociadas que pueden provocar uveitis, ¿no? Por ejemplo, en el Behçet, las series dicen que el 60% de las pacientes se mantienen con el mismo curso evolutivo, el 30% pueden empeorar y el 10% incluso puede mejorar durante el embarazo. Pero estos, digamos, son específicamente información a nivel de la enfermedad de Behçet, ¿no? En líneas generales, es verdad lo que dices, en el primer trimestre por los cambios hormonales que hay y en líneas generales en todas las enfermedades inflamatorias, el puerperio, es decir, después del parto, los primeros meses después del parto, 2-3 meses, pueden haber también problemas de reactivación otra vez de la enfermedad de base. Lo que es importante, de todas maneras, Raquel, es que la paciente, digamos, no entre por la puerta de la consulta diciendo que se ha quedado embarazada. Todo puede ser, pero para minimizar los riesgos, la idea es intentar hacer un embarazo planificado. Es decir, no aquello de tal día, pero sí que discutir los pros y los contras con el médico, cambiar el tratamiento si hay alguno que no se pueda dar y a partir de aquí, digamos que, bueno, pues esto, intentar minimizar el riesgo de que el embarazo pueda alterar de alguna manera o el tratamiento pueda alterar el curso evolutivo de la enfermedad. Claro, es que al fin y al cabo sois amigos, no sois el enemigo. Claro. Entonces hay que... Yo incluso a veces te cuento cosas que digo, por si acaso, no sé, a lo mejor es relevante, yo qué sé, no lo sé, y ¿no? yo soy de la opinión, y en fin, mucha gente también está de acuerdo conmigo, que el doctor no manda. El doctor acompaña, recomienda, sugiere, pero el doctor no manda. Es decir, ya somos todos mayorcitos, ¿no? Como para valorar la información
que se os da y en función de esto decidir si, bueno, si nos hacéis caso, entre comillas, o no, ¿no? Lo digo sobre todo en el tema del embarazo, porque es una decisión muy, muy personal, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido pacientes con otras enfermedades, no solo con uveitis, que nosotros hemos creído que no era el mejor momento de quedarse embarazada, pero que al cabo de poco, pues la paciente nos ha llamado diciendo que se ha quedado embarazada. Es decir, en este sentido, y el embarazo es solo un aspecto, ¿no? Me refiero también a que los tratamientos, un aspecto muy importante de dar uno, de dar otro, es seguro el diagnóstico que tenemos, saber lo que tiene el paciente, pero otros son las preferencias del paciente. Habrá pacientes que les guste más tomar pastillas, habrá pacientes que les guste más ponerse solo una inyección a la semana, o habrá pacientes que, bueno, que por lo que sea, pues en lugar de tomarse, pues no sé, cada 12 horas, pues tendrán problemas de sacar las pastillas del blister o de tolerancia y querrán solo una toma al día. Es decir, que las preferencias del paciente también son muy importantes a la hora de decidir qué tratamiento damos o no. El empoderamiento del paciente, ¿no? El que la medicina antes estaba como muy fraternalizada, ¿no? En el que yo soy el médico Exactamente. experto, pero en esto del embarazo, sobre todo, es que hay algo que se despierta dentro de una y, sí. y a veces no sí. Y a hay que veces, buscar la manera, ¿no? claro. La edad de la paciente también cuenta. Claro. Cuanto, ¿no?, los años van pasando y la reserva ovárica, digamos, la capacidad de fertilidad también disminuye y a veces, bueno, también son aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de recomendarle a la mujer si quedarse embarazada o no quedarse embarazada, ¿no? Y, bueno, y quizás tomar ciertos riesgos, sopesando bien, digamos, ¿no?, el peso que puede tener ciertos tipos de riesgos, ¿no?, mayor o menor. Nos estás contando tantas cosas, está tan interesante que nos quedan solo 10 minutos y yo tengo la mitad todavía de cosas y estoy intentando que no sé por dónde ir. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes más comunes asociadas a la uveitis que sueles encontrarte en tu consulta? Pues mira, las más comunes son las espondiloartropatías, las enfermedades sobre todo que controlan nuestros compañeros reumatólogos, las asociadas a HLA-B27 positivo. Y luego, claro, en una consulta como la nuestra, que es muy, muy específica de uveitis, vemos una gran parte de pacientes con enfermedad de Behçet, una gran parte de pacientes con sarcoidosis y luego pacientes también con síndromes, lo que hemos comentado antes, ¿no?, inmunomediados, enfermedades inmunomediadas, pero que solo tienen su afectación a nivel del ojo, como puede ser el Beerschot o como puede ser el Bosco-Nagarada. Pero yo diría que probablemente las más frecuentes, digamos, inflamatorias o autoinmunes, son las de índole sobre todo reumatológico, que son las espondiloartropatías y las HLA-B27 positivas. Bueno, vamos a dar una pequeña pincelada al coronavirus, ¿vale? Porque no nos queda mucho tiempo. Mira, te voy a hacer dos preguntas específicas que a ver si me las puedes contestar. Una que está ahora está muy de esto, que es lo del Kawasaki pediátrico. Sí. Y la otra es realmente lo de la carga viral. O sea, es realmente importante la carga viral. O sea, realmente es la gravedad de un coronavirus recae sobre la carga viral y sobre todo lo del Kawasaki pediátrico, porque ya me han preguntado y claro. Voy a hacer como el programa de televisión y voy a decir pasapalabra. No, básicamente por lo siguiente. Tener en cuenta que los primeros casos son de diciembre de 2019. Estamos a mayo de 2020. Es decir, llevamos solo 4 o 5 meses de pandemia de una enfermedad que antes que no existía. No, la hemos conocido ahora. Con lo cual, todo lo que sabemos es, digamos, algunas cosas sí que son más objetivas y más fehacientes, pero muchas de las cosas las intuimos, pensamos, sospechamos, pero no sabemos bien si son producidas o qué relación tienen con el coronavirus. En relación con el Kawasaki, son casos pediátricos en los cuales los niños que presentan el COVID tienen cuadros clínicos que son muy semejantes a una enfermedad que característicamente se da en la edad pediátrica y que se llama enfermedad de Kawasaki.
porque bueno, el que la describió en su momento era un doctor japonés que se llamaba así. ¿Tiene relación con el COVID o el COVID puede desencadenar cuadros de este tipo? Pues la verdad es que los pediatras no tienen una respuesta específica, no lo saben. Pero lo mismo pasa en pacientes adultos. En los pacientes adultos seguro que sabéis, por lo que ha salido en la tele, en los periódicos, ya habéis leído, que hay una fase que es el 20% de los pacientes la presentan, que es inflamatoria y que no sabemos tampoco por qué se produce. Probablemente la carga genética, la carga viral, decías tú, yo estoy convencido de que sí, seguramente. Es decir, infectarse con mucha carga viral, al menos desde un punto de vista, digamos, de sentido común, probablemente es peor que no infectarse con muy poca carga viral. La carga viral, digamos, es, para que nos entendamos, la cantidad de virus frente a la que uno se pone en contacto, ¿no? Yo me lo explicaron así y me pareció muy fácil de entender. Dice, es como la salmonelosis. No es lo mismo coger la salmonelosis de una cucharada de mayonesa que de haber cogido el bote entero de mayonesa. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es el número de personas con las que te contagias. Claro, no es lo mismo claro. tocar a uno que tocar a 100. Claro, Entonces, claro. Claro, el problema es que los estudios que se han hecho con esto en cuanto a relación, digamos, de carga viral con la clínica son relativamente pocos y además difíciles de hacer porque, claro, la carga viral la calculamos cuando el paciente ya esté diagnosticado de la COVID-19, con lo cual no sabemos si esa carga viral es la que tenía justo al principio y al principio quiere decir 4, 5, 6 o 7 días antes, ¿no? Pero, hombre, por sentido común uno pensaría que probablemente la cantidad de virus frente a la cual te expones, hombre, debe ser importante a la hora de que solo hagas un cuadro como de un catarro, con poca fiebre, con un poquito de mocos, con un poquito de tos, o que hagas luego la neumonía o que hagas luego la fase esta inflamatoria, ¿no? Que puede llevar al paciente a la UCI e incluso desafortunadamente a la muerte. Pues nos quedan 3 minutos solo. Vaya, se me ha hecho corto, ¿eh? Se me ha hecho corto. A mí también, muchísimo. Bueno, te voy a volver a invitar otro día. Muchísimas gracias por haber estado esta horita para acompañarnos. Faltaría más. Como último, lo que te quería preguntar es, no solamente acompañas a los pacientes de uveitis y a la sociedad de AUVEA, sino que también, por ejemplo, estás muy activo en la sociedad de lupus de ACLEC. Entonces, en 2 minutos, la importancia de asociarse, no solamente los pacientes, sino lo que es el personal sanitario. O sea, yo creo que es fundamental, es importantísimo, es importantísimo. Es importantísimo por muchos motivos. Primero, porque cuando a uno le diagnostican una enfermedad que es rara, muy poco frecuente y de la que no salen los periódicos ni en la tele, el no sentirse solo ayuda muchísimo. En segundo lugar, porque es la manera de vehiculizar las necesidades de los pacientes. Probablemente, si uno se queja y está solo, le harán menos casos que si no tiene detrás una sociedad con muchos pacientes. Es la manera de conseguir cosas y, además, es la manera también, lo que comentabas antes, de empoderar a los pacientes, de que los pacientes conozcan la enfermedad y, digamos, seguramente controlen mucho mejor a la enfermedad, ¿no? Y yo soy uno de los convencidos que, digamos, los médicos, en la medida de lo posible, tienen que estar en contacto con los pacientes y una manera de estar en contacto con los pacientes es a través de las sociedades, ¿no? De las asociaciones de pacientes, de manera que para dar una información veraz, para resolver dudas, para acompañar, para ayudar en las posibles campañas que se hagan y para, en fin, todos juntos lograr, digamos, que dar mayor difusión a todas estas enfermedades y a conseguir, digamos, beneficios para los pacientes. Son fundamentales. Pues muchísimas gracias, Gerard, de verdad. Tenemos que volver a conectarnos otro día. Es increíble hablar con personas que además lo contáis con esa pasión, o sea, os gusta vuestro trabajo, os gusta lo que hacéis y se nota con cómo lo habláis. Muchísimas gracias. Esto va a estar colgado durante 24 horas para que lo podáis ver todas las veces. Así te puedes ver luego, Gerard, también. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos pronto, espero. Ahora, perdón. Ahora. Se había cortado. Muy bien. Nos vemos pronto, que espero que Muchas gracias pronto. a vosotros. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Hasta luego. Adiós.